Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis visual para explorar a fondo el paisaje lingüístico de la región andina, que es increíblemente diverso y perdurable. Es un recorrido directo a través de la historia, la cultura y, sobre todo, la enorme resistencia de sociedades que han sabido mantener vivas sus tradiciones frente a todo pronóstico. Este es el recorrido que vamos a hacer hoy, yendo de lo más general a lo más específico. Empezaremos con una panorámica demográfica en el panorama indígena andino, pasaremos por su historia y bajaremos por los Andes norte, centrales y sur, para terminar analizando al detalle cómo se estructuran de forma fascinante estas familias lingüísticas. Así que arrancamos con la sección 1, el panorama indígena andino. Y para empezar con buen pie, tenemos que dejar muy claras cuáles son las bases de las poblaciones indígenas en los países andinos a día de hoy. Aquí tenemos tres rasgos que son importantísimos. Lo que llama la atención de verdad es que aunque la población está distribuida de una forma muy desigual, concentrada sobre todo en zonas rurales, los datos de los censos nacionales revelan algo increíble. Hay una ola creciente y potentísima de autoidentificación. La gente está cada vez más orgullosa de sus raíces y dentro de esa identidad hay una diversidad brutal. Hablamos de familias inmensas como el quechua o el aymara, pero también de joyas lingüísticas rarísimas como la familia uruchipaya, que apenas cuenta con unas 2.000 personas viviendo cerca de los lagos Titicaca, Popó y Coipasa. Si miramos los números puros y duros, la imagen espacial queda clarísima al instante. Perú y Bolivia lideran la región de una forma aplastante. Literalmente concentran a la inmensa mayoría de las poblaciones indígenas andinas, sumando millones y millones de personas. Por el contrario, en sitios como Argentina, Chile o Venezuela, las cifras son muchísimo más bajas y la población está bastante más dispersa. Y esto ilustra de maravilla el tremendo tamaño de una sola de estas familias, los hablantes de quechua. Queda patente que Perú y Bolivia se llevan la mayor parte de esos más de 6 millones de hablantes. Pero ojo con Ecuador, que también juega un papel fundamental manteniendo un bloque sólido de casi medio millón de personas, especialmente concentradas en la zona de la sierra. Claro, al ver a estas poblaciones masivas repartidas a lo largo de varios países modernos, nos surge una duda histórica de cajón. ¿Cómo es posible que estas lenguas originarias lograron cruzar tantas fronteras actuales en América del Sur? Pues para responder a eso nos vamos a la sección 2, las raíces históricas del lenguaje, un auténtico viaje transnacional que nos va a explicar cómo se produjo esta expansión tan formidable. La clave aquí es entender que esto ocurrió en distintas oleadas. Primero, en la época prehispánica, fueron imperios indígenas, como los chinchas, y luego el poderosísimo imperio inca, los que impulsaron la difusión de sus lenguas a base de expandir territorios. Pero luego viene un giro interesantísimo. Durante la época colonial, los españoles decidieron no erradicar todos los idiomas. Fueron pragmáticos y seleccionaron el quechua y el aymara, usándolas como lenguas generales para controlar y evangelizar más rápido. El resultado de toda esa mezcla histórica es lo que tenemos hoy, lenguas masivas que cruzan fronteras internacionales. Esto nos lleva a un concepto absolutamente crucial, las lenguas transnacionales. Y entender esto te cambia por completo el chip sobre el mapa de Sudamérica, porque estas lenguas no pertenecen a ningún estado moderno actual. Ya existían, florecían y se expandían siglos antes de que a nadie se le ocurriera trazar las fronteras de las repúblicas que conocemos hoy. Y con esa base histórica súper clara, pasamos a la sección 3, la esfera chibcha en los Andes norte. Vamos a hacer zoom en zonas concretas, empezando por las actuales Colombia y Venezuela. Fijaos, en los Andes norte, la Confederación Muisca o Chibcha llegó a un nivel de desarrollo alucinante, tanto que de ahí mismo salió la famosa leyenda del Dorado, que volvió locos a los exploradores. A su vez, la cultura quimbaya producía una orfebrería avanzadísima. Sin embargo, la historia en esta zona estuvo marcada por un conflicto casi constante. Primero la colonización y luego, muchísimo después, las políticas liberales del siglo XIX supusieron un golpe devastador, quitando tierras a las comunidades y borrando del mapa multitud de lenguas originarias. Pero a pesar de tenerlo todo en contra, la resistencia se abrió camino. Y resulta paradójico porque fueron precisamente dos instituciones creadas en la época colonial las que sirvieron de escudo protector en Colombia. Por un lado, el resguardo garantizó una base material, al permitir la propiedad comunal de la tierra. Y por otro, el cabildo les dio una base organizativa, permitiendo formas de autogobierno basadas en sus propias normas. Sin estas estructuras, mantener la cohesión hasta nuestros días habría sido prácticamente imposible. Bajamos un poco más en el mapa hacia la sección 4, el quechua y el aymara en los Andes centrales. Aquí, el protagonismo lo tiene el tremendo choque histórico entre estos dos gigantes lingüísticos. La evolución aquí es como un tablero de ajedrez gigante.
Antes de la llegada de los incas, la Confederación Colla adoptó el aymara y lo expandieron muchísimo por sus vínculos con la increíble cultura tiwanaku, logrando una cohesión brutal en el altiplano. En cambio, el quechua empezó a tomar fuerza gracias a la cultura wari y reinos como el chanca, hasta que el Estado inca lo hizo oficial. Y la forma de expandirlo fue drástica. Líderes como Pachacutic usaron los conocidos mitimaes, que eran ni más ni menos que traslados forzados de población para llevar el quechua desde el sur de Colombia hasta el mismísimo norte de Chile. Si repasamos la línea temporal, vemos transformaciones políticas muy bestias. En el siglo XV, el imperio incaico institucionaliza el quechua. Después, en los siglos XVI y XVII, los españoles le sacan partido para evangelizar e incluso imprimen textos religiosos en estas lenguas. Pero el verdadero mazazo llega en el siglo XVIII. Tras varias rebeliones, las reformas borbónicas del rey Carlos III intentan borrar de un plumazo estos idiomas, imponiendo estrictamente el castellano. Ahí empezó un periodo de siglos de marginación por parte del Estado. Llegamos así a la sección 5, la resistencia en los Andes Sur. Nos vamos hacia Argentina y Chile, donde la historia nos revela unas sociedades preincaicas súper particulares y un camino modernamente dificilísimo hacia el reconocimiento. Fijaos, mucho antes de que el imperio inca pusiera el ojo en esta zona por su tremenda riqueza agrícola y mineral, ya había dos grandes esferas independientes dominando un terreno bastante hostil. La esfera de la isla tenía centros semiurbanos en la Puna Seca, con un control brillante del agua y vínculos directos con el altiplano. Por otro lado, la Aguada, situada en zonas más semiáridas del sur, iba completamente a lo suyo, manteniendo una asombrosa autonomía religiosa y socioeconómica frente a los demás poderes andinos. Pero el siglo XIX cambió radicalmente las reglas del juego. En Argentina, la llegada masiva de inmigrantes europeos creó una nueva matriz cultural que dejó las raíces indígenas prácticamente invisibles. En Chile, tras la Guerra del Pacífico y la anexión de nuevos territorios, las políticas estatales se enfocaron durante décadas en homogeneizar la identidad nacional, borrando la diversidad. Tras siglos de marginación, la justicia formal tardó muchísimo en llegar. No fue hasta 1985 en Argentina y 1991 en Chile cuando por fin se aprobaron leyes para empezar a reconocer estas ricas identidades originarias. Y entramos en la recta final con la sección 6, estructura y familias lingüísticas. Vamos a cambiar de marcha pasando del nivel geográfico al nivel microscópico para observar de cerca el maravilloso engranaje de estas lenguas. Con solo echar un vistazo a estas comparaciones de nuestra fuente original, salta a la vista que el quechua y el aymara, aunque comparten el mismo barrio geográfico, funcionan con unas reglas y una lógica gramatical que no se parecen en absolutamente nada a las del castellano. Para muestra, un botón. Fijaos en cómo construyen exactamente la misma idea. Si queremos decir todas esas 4 grandes casas de piedra, en quechua estructuran chay, yapa, tawa, hatun, rumi, wasi, y en aymara dicen uka, taki, pushi, yachakala, uta. Es la prueba perfecta de cómo el orden mental de la frase, la forma de estructurar y categorizar cada elemento, es diametralmente distinto a nuestro idioma. Es una forma lógica de pensar puramente andina. Y aquí es donde el quechua se luce, mostrando su naturaleza aglutinante. Mirad esta palabra kilométrica. Tarpok yoyisi chikuk nahawaskayay kichik mantayaña punicha. Casi nada. Decir todo eso de un tirón tiene mérito. Es lo que se conoce como una frase-palabra. Cogen una raíz y le van pegando sufijos como si fueran piezas de Lego. El resultado es que construyen en un solo bloque sonoro toda una oración que a nosotros en castellano nos lleva un montón de palabras. Con seguridad me convencieron a ayudarlos en la siembra. Y ojo que la aymara no se queda atrás, utiliza la misma estrategia aglutinante, exprimiéndola al máximo. Al decir ka, na, cha, ye, sa, sha, ñe, na, kama, taki, sraki, puni, taina, logran empaquetar matices increíbles sobre la urgencia, el tiempo y la obligación en una sola exhalación ininterrumpida. Todo ese nivel de detalle y precisión, que nosotros traducimos de forma más plana como se hizo imperiosa la aclaración, ellos lo meten en una sola construcción sonora. Es un nivel de eficiencia comunicativa simplemente brutal. Así que, después de ver esta capacidad de resiliencia tan asombrosa frente a imperios, colonizadores y políticas modernas, y sabiendo que los censos actuales muestran un renacer enorme del orgullo indígena, nos queda una reflexión clave. Con ese genio mecánico que tienen sus palabras y su carácter profundamente transnacional, ¿cómo van a evolucionar y a seguir moldeando la identidad andina del mañana todas estas culturas? Es, sin duda, una incógnita apasionante que nos deja con muchas ganas de seguir explorando las raíces de nuestro continente.